Muchos golpearon y escupieron tu rostro, muchos fueron sanados, por amor restaurados. Muchos decían: si eres tú el Mesías, ¿dónde está tu Dios? Porque sufres dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un más pecador que a tu lado murió. No entendían que esa cruz traería salvación y perdón a este mundo de dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un más pecador. Ustedes, hermanos, hermanas, los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, y nos es muy grato estar una vez más con ustedes, que nos estén acompañando, nos estén mirando en el nombre de Jesucristo, y honramos al Señor. Les invitamos a hacer una oración para que el Señor Jesús nos dirija y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te honramos, te damos gloria, te damos honor, te agradecemos porque tú eres el dueño de la vida, porque tú eres, Señor, nuestro buen pastor, porque tú eres nuestra ancla, nuestra seguridad, nuestra fuerza. Te damos gracias por esta oportunidad, por esta preciosa noche fresca, agradable, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están por ahí, Señor Jesucristo, conectados. Bendecimos sus vidas, sus familias, declaramos paz, declaramos armonía, declaramos, Señor, gracia, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas una bendición para sus vidas, que seas una fuente, Señor, inagotable, que traigas consuelo y paz a cada persona, en el nombre de Jesucristo, que seas un bálsamo, Señor, maravilloso, que trae esperanza. En el nombre de Jesús, glorifícate, atamos
atamos todo espíritu del diablo, atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de duda, todo espíritu de incertidumbre, todo espíritu de maldad, de engaño, de hipocresía, atamos, amordazamos en el nombre de Jesucristo y declaramos, Señor, el Espíritu Santo de Dios de paz y de libertad. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada joven, señorita, cada niño, niña, cada uno de nuestros gobernantes, Señor Jesús, y te pedimos paz en medio de esta pandemia, y te pedimos que obres y que canceles todo espíritu, Señor, de enfermedad. En el nombre de Jesús, y honra tu palabra de vida. Amén y amén. Gracias, amado Dios. Amén. Bueno, nuestro hermano Manuel, no sé qué nos... Amén. Pues un saludo a todos los que nos están mirando ahorita en vivo. Somos principiantes para hacer esto. Y un saludo a todos ustedes. Dios bendiga a mi esposa que nos está ayudando aquí en la computadora. Saludos a los que están comentando, al hermano Armando, amén. Dios te bendiga, brother Armando. También a Mayrani también está por aquí. Enrique, Dios bendiga a Enrique también que está por aquí. No sé quién más está por aquí. Marquitos. Hi Marquitos, te extrañamos el domingo. No sé quién nos falta. Quizás el hermano William, quizás también está por ahí. Un saludo a todos. En este día queremos compartir con ustedes algo muy especial. Estamos viviendo en estos últimos tiempos y que la Biblia nos habla bien exacto. Sabemos de antemano de que desde un principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Dios mandó su palabra, su verdad hacia Adán. Pero Satanás nunca se quedó con los brazos cruzados. Satanás hizo de las suyas, vemos que engañó al hombre. Y posteriormente la simiente de la serpiente se vino hasta la fecha. Jesús viene, nos da la verdad única. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos enseña la verdad que nosotros podemos tener para poder llegar al cielo. Sin embargo, por segunda vez Satanás no se queda con las manos cruzadas y nuevamente Satanás empieza a hacer de las suyas, trayendo, ¿verdad?, lo que se llama la apostasía. Tengo un visitante por aquí que quiere salir en cámara. No lo dejamos subir a la mesa, pero no sé si creo que no sale. Entonces, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Satanás nuevamente hizo de las suyas dentro de la iglesia apostasía, de la iglesia primitiva, perdón. El apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 19 que dentro de ellos mismos iban a salir hombres que iban a torcer la palabra de Dios. Judas capítulo 1 versículo 4 dice que se infiltraron hombres. Segunda de Pedro capítulo 2 habla de estas mismas personas. Entonces estamos mirando algo bien tremendo, y Jesús nos lo advirtió en Mateo 24, donde dice de que el engaño más grande que va a existir en el mundo es lo que es la apostasía. Lo primero que Jesús dice es: mirad que no seáis engañados. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Manuel, ¿puedes compartir esa escritura? Bien, amados hermanos, enhorabuena, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Estamos contentos por estar aquí, transmitiéndoles en vivo aquí desde nuestro hogar, hermanos, acerca de algo, de lo poco que entendemos de profecía, acerca de la apostasía. Y aquí en Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí nos dice claramente el apóstol Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hablando de los tiempos en que usted y yo estamos viviendo ahora, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y yo creo firmemente, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo ahorita, en este momento, la hora que tenemos ahora, yo creo que en el reloj de Dios estamos viviendo en los días finales, en los tiempos
los últimos tiempos donde hay tanta apostasía, donde hay tanto apartamiento o enfriamiento de muchos que le han puesto a Dios, a la palabra de Dios, muy poca importancia. Si nos fijamos algunos meses atrás, había mucho caminar de aquí para allá, estaban las agencias de aviones, no paraban para Europa, para Centroamérica, Australia, donde quiera que mirábamos, los estadios de fútbol llenos de gente. Era una algarabía lo que estábamos mirando. Pareciera como que ya Dios se había quedado atrás, como que ya no había tanto. Ahora todo era diversión, ahora todo era deporte, todo era solamente disfrutar la vida. Pareciera como que íbamos en un rumbo donde íbamos cambiando de enfoque cada vez. Entonces estamos mirando que de repente todo esto que está pasando viene con un propósito para que cobremos conciencia y miremos que Dios nos está llamando, que estamos viviendo en días últimos. Para muchos, ya que íbamos a veces casi desenfocándonos de la fe por estar mirando el mundo, las cosas que había, para arriba y para abajo. Hubo un resfriamiento espiritual. Algunos posiblemente no iban a la iglesia porque tenían miles de excusas por qué no iban, ¿verdad? Se ponían a lavar, se ponían a hacer muchas cosas en el día que teníamos que ir a la iglesia. Y lamentablemente ahora algunos desean estar en la iglesia, que cuando había o estaba la oportunidad, muchas veces pues se nos hacía pesado y muchos usamos cualquier excusa para no estar. Desde aquel entonces estamos mirando un resfriamiento, una apostasía, un alejamiento de la palabra de Dios, y es algo muy importante que debemos de poner mucha atención. Amén. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 3 nos dice de esta manera siguiente, escrito está: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían esa inquietud acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? De lo que iba a suceder. Y está en el monte de los olivos Jesús. Los montes son un lugar donde pues hay revelación. La ley de Moisés fue dada en un monte. Entonces el sermón del monte, también famoso, fue dado en un monte. Y aquí Jesús está en un monte. Y respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. Miren que nadie os engañe. Entonces tenemos que ser avisados. Y ahorita la apostasía viene precisamente por parte de lo que es el engaño. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y con todo eso. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, muchos vendrán en mi nombre, dice Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Que ahorita vemos, ¿verdad?, la iglesia de este tiempo, una iglesia débil, una iglesia que ya no lee la palabra, ya no se consagra, ya no ayuna, ya no ora, la iglesia de hoy, y por lo tanto eso nos da precisamente esa debilidad para ser engañado muy fácil. Y Jesús dice: yo soy el Cristo, dice, van a escuchar, van a oír, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay que tener cuidado y estar cimentados en la roca que es Cristo. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os conturbéis, dice Jesús, no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice el verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Habrá guerras, habrá pestes, y ahorita podemos decir que este tipo de coronavirus podemos interpretarlo como una peste, ¿verdad?, que de los últimos tiempos. Pero dice: todo esto es principio de dolor, y dice la palabra. Quiere decir que no pensemos que las cosas van a cambiar. Lo que ocupamos cambiar somos nosotros, buscar de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos tropezarán entonces. Aquí empezamos, ¿verdad? Seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces,
y se entregarán unos a otros. Quizá va a ser esta persecución contra la iglesia del Señor, y muchos de los que somos cristianos en la misma fe, a lo mejor vamos a entregarnos, es decir, acá hay alguien, es la apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas, y ahorita proliferan este tipo de personas que se autodenominan profetas y que no son más sino engañadores, y que muchos hermanos débiles en la fe pues son presas de ese tipo de personas, que nadie les dio el título de profeta, sino que ellos en automático se autonombran profetas. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos cristianos se enfriará. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que aquí lo importante no es iniciar, sino es terminar. Estamos viviendo en uno de los tiempos más asombrosos de toda la historia. A veces pensamos, y me gustaría haber vivido en un tiempo bíblico, estamos viviendo en un tiempo bíblico, estamos viviendo en un tiempo profético, realmente tremendo. En Mateo 24, nuestro hermano leía que los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ¿cuándo va a ser el fin de estas cosas? ¿Y qué señal va a haber de tu venida? Dos cosas le preguntan a Jesús. Y lo que Jesús se enfoca y les dice, mirad que no seáis engañados. Es lo primero que Jesús le importa, porque sabemos que Satanás siempre ha hecho de las suyas. Satanás nunca se ha quedado con los brazos cruzados. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, cuando dice no creáis a todo espíritu, no se refiere a un fantasma o a un espíritu que no puedas ver. El apóstol Pablo nos lo resume de esta manera. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el espíritu con E mayúscula, en otras palabras, Dios mismo nos dice claramente, o sea, claro, es como no hay duda de que sea algo que quizás pueda suceder. Nos lo dice claramente. Amén. Que en los postreros tiempos, o sea, en los días finales, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus. Entonces Juan dice, no le crean a todo espíritu. Y aquí dice que algunos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces estamos mirando que ahorita en estos tiempos son tiempos difíciles donde tenemos que estar alerta. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Jesús nos dejó el camino bien trazado. Él nos dejó el camino para que sigamos sus pisadas. Y cuando Jesús está con Pilato y le dice a Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dijo, yo soy la verdad. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Jesús es esa verdad que el mundo tanto necesita el día de hoy, y que hoy más que nunca la necesitamos, porque ¿te imaginas si se cerraran las iglesias? ¿Usted se imagina si usted ahí en su casa tiene que meter aceite a su lámpara para que no se apague? O tiene que empezar a escuchar ahorita en esta temporada donde es tan fácil escuchar a estos tipos de espíritus engañadores, y muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Podemos estar sinceramente equivocados? Un testigo de Jehová es sincero en lo que hace, es muy sincero en todo lo que hace, pero está equivocado. Los adventistas, ¿verdad?, que usan mucho el libro de Elena de White, que el espíritu de profecía y tantas cosas, son sinceros, pero están equivocados. Hay una iglesia que conoce la verdad y que tenemos el conocimiento profundo de la verdad, que es Jesús de Nazaret. Entonces es bien importante no agarrar todo porque hablan bonito, porque son carismáticos o porque tienen iglesias grandes. Recordemos una cosa, que Jesús siempre habló de su iglesia como manada pequeña.
Jesús también dijo de que muchos son los, ¿cómo dice? Se me fue. Los llamados, y dice que son pocos los escogidos. Entonces, tenemos que asegurarnos de ser esos escogidos. Amén. Hermano Martín. También la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice Pablo de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando de tiempos finales, ¿verdad? Amén. En esos tiempos finales, pues también estamos nosotros como iglesia siendo avisados, y estas señales que nos anteceden nos están, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, que el Señor está presto, que el Señor viene pronto, y que tenemos que estar como aquellas mujeres vírgenes, prudentes, sensatas, preparados. Y dice el Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y nuestra reunión con Él, tenemos una reunión gloriosa con el Señor. Os rogamos, dice Pablo, es un ruego de Pablo, os rogamos, hermanos. Así que este ruego es para nuestro tiempo, que no os dejéis mover fácilmente, no se dejen mover. La apostasía significa precisamente, es una persona que niega la fe, que en un tiempo era cristiano, que hablaba de Cristo, daba testimonio de Cristo, y ahora es un contrario, ¿verdad?, ese Cristo resucitado. Una persona que hablaba en lenguas, que era líder, que era un ministro de alabanza, y que ahora, ¿verdad?, es un enemigo, ¿verdad?, de la fe. Eso es la palabra apostasía. Entonces, dice Pablo: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo. En el sentido que el día del Señor está cerca, el día del Señor, está cerca. Y luego sigue diciendo Pablo: nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, amén, no sean engañados. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, hermanos, estos son los tiempos en que estamos viviendo. Tristemente, muchos que se decían cristianos, ya nuestro hermano Manuel nos compartió ese verso que dice la palabra. Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que muchos de aquellos hermanos que estaban en la fe, que muchos de aquellos nuestros hermanos que servían al Señor, que honraban al Señor, que hablaban en lenguas, que eran líderes, que eran predicadores, ahora son enemigos de la fe, enemigos de lo que un día profesaron, y esto precisamente la apostasía. Vemos mucha gente que se ha retirado de la fe, muchas personas que ahora, y los peores enemigos que tenemos en el cristianismo es precisamente ese tipo de personas, gente que fue cristiana en un momento, pero que ahora son enemigos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, hermana, amigo, amiga. Quisiéramos que tú fueras un cristiano verdadero, que no dejes minar tu corazón, que no permitas que la cizaña entre a tu vida. Jesús nos habla de esa parábola del trigo y la cizaña, que Él es el sembrador, y que como buen sembrador sembró buena semilla en su campo, en su tierra. La semilla es el mundo, ¿verdad? O más bien el campo es el mundo, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Él siembra esa buena semilla, pero dice que en su momento llegó a producir cizaña, empezó a surgir cizaña, y sus trabajadores, sus peones le dicen: Señor, ¿por qué hay cizaña en tu campo? A lo que Jesús les dice: un enemigo vino de noche y sembró esa mala hierba. Entonces, ¿cuál sería ese enemigo? El diablo. Es el mismo diablo que siembra cizaña en cada corazón, y que si nosotros nos dejamos engañar, va a sembrar cizaña en nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado. Pero le dicen, ¿verdad?, sus peones, sus trabajadores, dice: Señor, permítenos arrancar la mala hierba, la cizaña. A lo que Jesús les dice: no la arranquéis, porque si arrancáis la cizaña, también van a arrancar el buen trigo. Déjenle el uno al otro, déjenlo crecer. Y en la siega dice que vendrán los ángeles de Dios y ellos se encargarán de separar el trigo de la cizaña. Y la pregunta es: ¿qué pasó con la cizaña? Es que fueron engañados y fueron precisamente
la apostasía entró a sus corazones. Gente muy buena que de la noche a la mañana se convierten en cizaña. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, firmemente que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque por todo lo que está pasando, lo que estamos mirando, todas son parte de la profecía y es parte de las señales que en los últimos tiempos tendríamos nosotros. Es muy cierto lo que se está comentando. La Biblia habla muy clara. La Biblia fue el primer libro que fue impreso, ¿verdad? En Alemania, en la imprenta, ¿verdad? Que fue que se inventó. Es el libro más antiguo, el único libro que nos habla todo tan exacto del comienzo. No hay un libro que nos hable del comienzo de este mundo, del fin de este mundo. Es el único libro que nos dice cómo comenzó la historia humana y cómo va a acabar la historia humana. Así es que en la Biblia ya de antes nos dicen en el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, que es lo que significa el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Revelación de cosa que no se comprende. Cristo nos abre la cortina para comprender exactamente este libro. Este libro nos habla de que en los últimos tiempos iba a haber, se iba a levantar esta persona llamada el anticristo, el hombre de pecado. Dice que se levanta ese hombre en el último tiempo, ¿verdad? Con esa gran engañando al mundo entero. Y para mí este tiempo no puede ser más que tan perfecto para cuando venga esta persona, ¿verdad? Llamada el anticristo, que vendrá con una falsa paz, vendrá engañando al mundo, trayendo la solución al mundo cuando el mundo esté en un caos, como lo que hoy en día estamos viviendo, en un caos, esta pandemia, en esta crisis mundial, donde la economía pues está en los suelos, donde todo el mundo está esperando buena noticia, pero parece que no hay de ningún lado. Entonces, ¿qué más que en una cosa como esta? La Biblia dice que se va a aparecer una persona con la solución, una persona que va a traer, esta es la respuesta, mira, aquí está. Entonces va a crear algo para que se cure esta pandemia, para que el mundo tenga paz, para que la economía se levante, para que todo el mundo vuelva nuevamente a surgir como antes estaba o inclusive mejor. Entonces la gente pues va a adorar a esta persona. Este poder es un poder político y a la vez religioso. De tal manera que la Biblia habla de dos personajes. Uno es político, el otro religioso. El religioso viene siendo el falso profeta, el cual va a preparar el camino para que el anticristo pues venga y se conecte. De tal manera que viene el anticristo, el falso profeta prepara el camino, así como cuando Cristo vino a este mundo, donde Juan el Bautista preparó el camino para que el Señor viniera. Así, cuando los últimos tiempos, el poder religioso va a preparar el camino para que este ser político, este ser que se levantará ya por obra de Satanás, como dice la palabra de Dios, para que se siente y tome lugar y traiga una paz falsa, el cual por 3 años y medio va a lograr. Pero dice que la Biblia dice que cuando digan paz, seguridad. Mira qué casualidad que ahorita en este tiempo pues se nos prohíbe congregarnos, se nos prohíbe. La Biblia dice que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La Biblia nos dice que debemos de congregarnos, pero en verdad no podemos. Entonces hay muchas cosas que ya se nos ha prohibido, no tenemos y todo esto para mí es una señal de que de lo que estamos viviendo, de lo que se viene, de lo que va a venir. Hay algo que está que estamos por ver. Amén, pues así es. Vemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Es el tiempo para que más despiertos debemos de estar como iglesia. Prácticamente
Satanás, dice la Biblia, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y más porque sabe que le queda muy poco tiempo. Y no crees que anda feliz, anda enojado, dice la Biblia, anda como un león al acecho, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Él quiere engañar. Lo que nos compartía nuestro hermano de la semilla y la cizaña, que el diablo es el que siembra la cizaña, ¿verdad? Y la sembró. Adán estaba feliz en el huerto del Edén. Él no tenía dolor, no se cansaba, estaba feliz en ese lugar. Pero viene Satanás y le mete cizaña y le dice, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes comer lo que tú quieras, tú puedes, no, pero es que Dios dice que si yo hago esto, y le metió una cizaña ahí, ¿verdad? A Adán y a Eva, de tal manera de que los engañó. Y Satanás siempre ha usado lo mismo, de una o de otra manera, siempre ha trabajado de esa manera para traer disensión, para traer pleitos, para apartarnos de la verdad, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y así es como Satanás trabaja regularmente, ¿verdad? Llega al corazón muy sutilmente, con pensamientos bonitos, etcétera, etcétera. Cuando Jesús habla acerca de la semilla y la cizaña que mi hermano Martín estuvo compartiendo, ahí en el libro de Mateo capítulo, me parece que es el 14, a ver si lo encuentro. ¿En el 13? Ok, en el 13 dice que la semilla, dice, la sembró, dice Jesús, que la semilla la sembró el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús dice que Él mismo, o sea, Jesús que es la verdad y el camino, dice, Jesús sembró la semilla. Dice, estamos en Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondió Él y les dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús vino a sembrar la semilla, ¿sí? Versículo 38, el campo es el mundo. El mundo es el campo. Por eso dice la palabra de Dios que será predicado este evangelio en todo el mundo. Está siendo predicado ya. Ahorita todo el mundo sabe de Jesús. Todo el mundo conoce de Jesús, pero tristemente no todos quieren seguirlo. Hay personas que no agarran su Biblia. Hay personas que no buscan de Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar a alguien más, pero no leemos la palabra de Dios. Es importante que leamos la palabra de Dios. Jesús nos dice en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio, son las que atestiguan acerca de mí. Entonces, el campo es el mundo, y dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? La buena semilla son los hijos del reino, y dice, la cizaña son los hijos del malo. Y dice el 39, y el enemigo, o sea, Satanás, es el que sembró, el enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores, como decía nuestro hermano, son los ángeles. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Es necesario que abramos los ojos y que por primera vez nos enamoremos del Señor, que no nos dejemos mover, como le dice el apóstol a los Gálatas, ni por palabra, ni por carta, ni aun si un ángel viene y se te presenta, como se les ha presentado a algunos, como José Smith y que otras personas por ahí, que se les han presentado ángeles y tantas cosas, ellos dicen, ¿verdad? Ni aún por eso, dice, si trae otra doctrina, no nos dejemos mover. Principalmente porque sabemos que Jesús dijo que en cuestión a la venida de Él, dice, ni los ángeles saben el día ni la hora. No sabemos el día y la hora, pero Jesús nos dejó bien en claro las señales que iban a pasar. Así como cuando usted viaja para una ciudad y usted está mirando las señales, cuántas millas faltan, y cuántas millas faltan, y te das, y van viniendo las señales de que estás llegando al destino. Estamos en el destino. Es el tiempo ya del que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Amén. También vivimos en un tiempo crucial, hermanos, lo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Como
como nación, y todo lo demás que ahorita, como ya por aquí nos marcó nuestro hermano José, donde están, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad? No nos permiten la apertura, ¿verdad? Para el culto público, donde tenemos que estar transmitiendo de nuestros hogares, que es una bendición, que todo obra para bien sabemos, pero también entendemos que hay cristianos, hay hermanos en la fe muy débiles, hay hermanos, ¿verdad? Con una fe superficial, y que precisamente tocante a eso de no asistir a un servicio, de no recibir el calor cristiano, como cuerpo de Cristo, estar unidos, ¿verdad? En la iglesia, esto es motivo, ¿verdad? Para enfriamiento de estos hermanos, y que la preocupación de uno, ¿verdad? Como siervo de Dios, es decir, ¿cuántos hermanos se van a mantener en la fe? ¿Cuántos posiblemente van a claudicar, se van a enfriar de estar en sus hogares, en sus casas? En vez de escuchar, ¿verdad? Una transmisión como esta nuestra, que hay muchas ahorita, ¿verdad? A través de las redes sociales, posiblemente estén viendo otras cosas que no edifican su vida, y que muchos de ellos, pues la verdad, lamentablemente, quiero equivocarme, ojalá que me equivoque. ¿Cuántos se van a mantener en la fe? ¿Cuántos se van a enfriar? Que cuando se abran, ¿verdad? Los templos, las iglesias, que muchos a lo mejor ya no se presentan a la iglesia, que ya, ¿verdad? Abracen otro tipo de doctrinas, otro tipo, ¿verdad? De cosas. Entonces, eso es lamentable. Dice Pablo, en la segunda carta de Timoteo, al joven ministro Timoteo, le dice de esta manera, capítulo 4, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra, le dice Pablo al joven Timoteo, ese joven ministro, pastor de la iglesia de Éfeso, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y tristemente ahora en nuestro tiempo, de repente vemos ese cristianismo superficial, que muchos hermanos no se le puede predicar, reprender, exhortar con paciencia, porque se cambian de doctrina, se cambia, ¿verdad? De iglesia. Es algo tremendo, y al fin de cuentas, andar de lugar a lugar, lo único que hace es que se confunden, y cuando menos se dan cuenta, se convierten en apóstatas, niegan la fe que una vez profesaron. Dice, porque vendrá tiempo, dice Pablo a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que, hermano y hermana, cumple tu ministerio, afírmate en la fe, no permitas que estos últimos tiempos, donde predominan infinidad de doctrinas, que a veces pensamos que todas las iglesias son igual, y pues no entendemos la doctrina, no estamos fundamentados en la palabra, y debemos de tener mucho cuidado, porque dice, teniendo comezón, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias ideas, ¿verdad? Carnales, sensuales, y dice que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las mentiras, al error. Ahí que tiempos cruciales vivimos como iglesia. Tenemos que afirmarnos en la fe, tenemos que servir al Señor Jesucristo, tenemos que estar fundados en la roca. Jesús dijo en cierta ocasión que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, pero el necio la fundó sobre la arena. Y ahorita el tiempo nos lo va a decir. El tiempo nos lo va a decir dónde estamos nosotros fundamentados, en la roca o en la arena. Y es importante que digamos, yo quiero estar en la roca fundamentado, que ningún viento de doctrina, que ninguna otra cosa me pueda mover, sino que yo sea fiel al Señor Jesucristo y que me afirme en la gracia, en la verdad de Dios. Ahí que, hermano, te invitamos a que no te mueva cualquier cosa, que seas fiel al Señor Jesucristo y que ames al Señor. Lee la Biblia. Ahorita tristemente, ¿verdad? La Biblia, ya no se está leyendo la Biblia. Ya ni a las iglesias, la gente que va a las iglesias, ya no lleva la Biblia. Bueno, algunos la traen digital en sus celulares. Qué bueno, pero muchos, ¿verdad? Ni siquiera de esta manera. Hay que tener cuidado por estos últimos tiempos que vivimos. Amén. Amén. Les hablaba del poder político, religioso, del control. Ahorita tenemos un control que no tenemos idea de cómo estamos siendo controlados.
cómo a través de nuestras redes sociales, por nuestros celulares, por todos los inventos que hoy tenemos en día, me recuerda cuando Jesús estaba aquí, se unió el poder político con el poder religioso, que fue cuando crucificaron a Cristo, ¿verdad? Pilato se une con el poder religioso de aquel entonces, los fariseos, los sacerdotes, hermanos, el poder religioso se une al poder político para juzgar y para crucificar a Cristo, el Santo. Entonces, es lo mismo que va a pasar en los últimos tiempos, el poder religioso con el poder político. Es una mezcla de unión que se va a hacer, en lo cual la Biblia habla de que van a establecer una nueva religión, un nuevo sistema religioso. El año pasado, no recuerdo la fecha, leí cuando el líder, ¿verdad?, de la Iglesia Católica está llamando a un meeting, a una reunión a todos los líderes políticos del mundo, para aquí ¿estamos en mayo? Mayo, no. Mañana. Oh, bueno. Sí, el 14 de mayo, Mañana. el Pasado mañana. 14 de mayo, ¿verdad? Mayo 14, como unas 2 semanas más o menos, anunció hace como un año o poquito más de esta reunión donde se va a reunir con todos los Pero líderes. yo he escuchado de que ya los papeles ya están firmados de eso, ya nomás va a ser como quien dice para decir lo que se va a hacer. ¿Sí me explico? Exactamente, no sé, pero lo que sí sé es que supuestamente algo que viene aquí es un nuevo orden mundial. Ojo, nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que quiere? Posiblemente van a venir a un acuerdo acerca de la unión de religiones, la cual es la que trae muchas veces, nos trae, ¿cómo dice? Que nos separa. ¿No? O nos separa, porque o alguien nos- cree diferente, de porque Dios, alguien, ¿verdad? entonces hacemos una división, una separación. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos? Bueno, hay que unirnos, hay que traer la paz, hay que hacer todo para hacer un mundo mejor para hermanos. La Biblia dice que no podemos tener comunión la luz con las tinieblas. Así es que Y Jesús siempre separó a su pueblo desde un principio. Ustedes son un pueblo especial, no aprendan de las demás naciones. Siempre los llamó, ¿no? Sí, y puedo yo también decir, en el capítulo 25 de Mateo, donde en Mateo 24 habla del momento apocalíptico, habla de los últimos tiempos, todo eso, y el capítulo 25 que le precede, dice, ¿verdad? Nos habla de 3 parábolas, y una de ellas es la parábola de las ovejas y cabras. Entonces, aunque las religiones supuestamente se puedan unir y todo eso, el Señor conoce a sus ovejas. Amén. Y es importante hacer ovejas, porque las cabras van a ser separadas. Y luego nos habla de las vírgenes, 10 prudentes, 10 insensatas, que así se una toda la religiosidad. El Señor siempre tendrá a su iglesia, que son esas vírgenes prudentes, esas vírgenes sensatas que se preparan. Luego nos habla de los talentos, de aquel hombre que le dieron un talento, que lo esconde, ¿verdad? Que el temor lo hizo, ¿verdad? Todo eso, hacer esa actuación, y 2 de ellos sí trabajaron sus talentos. Entonces hay que trabajar, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su obra. El hermano Armando puso un texto, dice, también el diablo, que el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Dice me parece que en Corintios capítulo 10 o 9 por ahí. Y es verdad, vemos que a Satanás siempre ha hecho de las suyas en todo este tiempo, y nuestro hermano Lupe nos compartía de el nuevo orden mundial. Prácticamente a lo que está pasando ahorita, hay una agenda que es la Agenda 2030, que es la agenda que están planeando estas personas. A mi punto de vista, todo esto que está pasando ahorita es puro show. Lo que quieren es controlarnos, espantarnos, y ellos tomar el control de nosotros. Satanás es, como dice ahí, como escribió el hermano, se disfraza. Entonces, lo que estamos mirando ahorita en cuestión a esta que está pasando, la epidemia que estamos mirando,
pues es algo que Satanás está trabajando para hacer su agenda 2020, y el hermano nos compartía del 14 de mayo, que justamente es cuando Israel cumple, me parece que 74 años, porque el 14 de mayo del 48 fue cuando pues nació, ¿verdad?, el Estado de Israel. Y vienen cosas tremendas, vienen cosas muy tremendas. Lo que está pasando ahorita no es normal. Tristemente, la iglesia se está acomodando ok, no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, todo está bien, voy al trabajo. Aunque de una u otra manera nos estamos dejando ir en la corriente, ¿verdad? Y Satanás está haciendo de las suyas, porque él se disfraza. Satanás está, ahora sí que está feliz, está contento, porque de una u otra manera está haciendo lo que él siempre ha querido hacer. No hablen, no se junten. Cuando la iglesia primitiva podemos ver de que ellos no tenían que huir, eran perseguidos porque les decían no hablen de Jesús. Querían apagarlo, ¿verdad? Y cuando llegó aquel hombre que, ¿cómo se llama? El que les dio el consejo, le dijo, no vaya a ser que Gamaliel, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios mismo, porque querían detener, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero hermanos, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser constantes, tenemos que ser radicales en lo que hemos creído, y es bien importante que usted se mantenga estudiando su Biblia, porque Jesús aún llegó a hablar de que si era necesario huir a las montañas, teníamos que huir, y usted tiene que llevarse la palabra en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Es la única verdad que tenemos, la palabra de Dios. Amén. So, estamos en el último tiempo, estamos en apostasía. Satanás está haciendo de las suyas. El Señor viene en cualquier momento. Lo que viene es algo tremendo. Viene lo que se llama el nuevo orden mundial. Para esto quieren pues destruir a la gente, a la humanidad. Principalmente Satanás siempre ha querido matar a la gente adulta, o a los niños, a la gente que quizás está enferma o viceversa. Esto ya ha pasado muchas veces en la historia. Para no irnos tan lejos, hace unos 60, 70 o 80 años, no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente no mataron? ¿Por qué? Porque querían limpiar el planeta. Aquí mismo en este estado donde estamos nosotros, en Georgia, están las rocas, y hay varias en varias partes del mundo donde están en esas rocas que quieren eliminar la población. Quieren, supuestamente el mundo está sobrepoblado y quieren eliminar gente. ¿Por qué? Pues porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Mi hermano, póngase las pilas, echemos ganas, busquemos a Dios, que nada apague ese fuego, esa llama. Manténla ardiendo. Es bien fácil, como decía mi hermano Martín hace rato, es bien fácil a veces estar mirando una película, un partido, o estar navegando en las redes sociales, pero qué difícil es agarrar la Biblia y leerla unos 5 o 10 minutos. Amén. Lamentablemente, hermanos, en el tiempo que vivimos hay tanta tecnología que el enemigo mismo está sirviendo para distraernos, hay tanto en que la persona esté cómoda, distraída, esté relajada, mirando pues películas, mirando muchas cosas, porque a través de todos los medios que tenemos, todo esto pues nos hace que nos desenfoquemos y no leamos la palabra de Dios, y no la estudiemos, no la memoricemos. Estamos viendo en tiempos difíciles donde yo veo una iglesia que no lee, Jesús dijo que estarán dos, dice, en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Solamente hay dos personas. Solamente hay dos clases de personas. Están la persona creyente y la persona que no cree. Creyente quiere decir de alguien que creyó el mensaje que dio Jesús. Jesús es el sembrador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se siembra? La semilla, que es su palabra, ¿verdad? Entonces se siembra la palabra, hablamos la palabra como lo que usted está escuchando. Entonces
el campo, es el mundo, vienen siendo los corazones, ¿verdad? Muchos corazones por allá afuera hacen su corazón, su tierra duro, que esta palabra no pueda penetrar dentro de ellos. Entonces, esta palabra no puede reproducirse, no puede dar fruto en ellos, y es donde pues va a haber pérdidas. De tal manera que Jesucristo dijo, no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en mi reino. De tal manera dice que vendrán muchos, Señor, en tu nombre, pues yo prediqué, yo canté en tu nombre, pues yo era un líder y tenía una iglesia, mega iglesia, mira que yo... Entonces muchas veces el Señor nos dice, que nos dirá, apartaos de mí, ¿verdad? Obrador de maldad, no os conozco, no sé quién eres. De tal manera que no se trata de las obras que hagamos aquí en la tierra, sino que la salvación es por fe, es creyendo en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14, es el mensaje, ¿verdad? A la última iglesia de esas 7 iglesias de Asia. Y esta iglesia, podemos, ¿verdad?, decir que esa iglesia representa la iglesia de él. Esa iglesia, ¿verdad?, de la Odisea, representa la iglesia. Es el último, algunos interpretan Apocalipsis con periodos, que la primera iglesia que menciona este libro de Apocalipsis de las 7 iglesias de Asia, la primera iglesia precisamente es la iglesia del tiempo de los apóstoles, y luego viene la iglesia del tiempo de los griegos y de los latinos, y así sucesivamente del tiempo de la Reforma. Y ahorita estamos en el último tiempo de la iglesia, y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Somos la iglesia de la Odisea de los últimos tiempos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios, ¿verdad? Aquí está Dios como el amén. El amén significa el así sea, así es. Okay. El amén, el testigo fiel y verdadero, porque la verdad es Jesús. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesús es el principio, el alfa y el omega. Dice, yo conozco tus obras. Si algo conoce Dios, son nuestras obras. Yo conozco tus obras, y le dice a esta iglesia de los últimos tiempos que ni eres frío ni tampoco caliente. No eres frío ni caliente. Es triste, ¿verdad? Por aquí lo que el Señor nos está puntualizando. Yo conozco tus obras. Si alguien conoce nuestras obras, es Dios. Podemos ocultarnos de todo mundo. Alguien dijo, podemos engañar a medio mundo, pero hay a 2 personas a las cuales no podemos engañar. ¿Quiénes son esas 2 personas que no podemos engañar? Una persona es nosotros y la otra persona es Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, la tibieza, él precisamente habla de este tipo de apostasía de los últimos tiempos, que vemos muchos cristianos tibios, no somos fríos, no somos calientes, somos tibios, vivimos una tibieza espiritual. Nos da lo mismo ir a la iglesia, no ir a la iglesia, leer la palabra o no leerla, orar, no orar, nos da lo mismo, y vivimos en este tiempo de esa tibieza de la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres tibio, o por cuanto eres, tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Pero habla, te vomitaré, habla en tiempo, ¿verdad? Futuro. Quiere decir que el Señor o de ser, ¿verdad? Pues frío, pero no tibio, porque Dios ama los términos medios. No hay términos medios para Dios. Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Es fuerte la palabra. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí le habla a una iglesia apóstata, una iglesia de los últimos tiempos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, dice Jesús, y vestiduras blancas, porque, ¿verdad? Ahorita nuestras vestiduras las hemos manchado con tanta maldad de este mundo. A veces nos ponemos a ver este tipo de redes sociales, pero no vemos cosas
que nos nutran, que nos animen nuestro espíritu, podemos ver tanta basura en las redes sociales. Y eso mancha nuestras vestiduras. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ocupamos ver, porque a veces como iglesia seguimos en esa ceguera espiritual. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y así de que si te está yendo un poco mal, recuerda que el Señor nos reprende y nos castiga. ¿A quiénes? A los que Él ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este verso lo aplicamos a la gente de afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para el judío la cena es lo más importante para un judío, la cena. Y Jesús le dice, invita a esta iglesia de la Odisea de los últimos tiempos, estoy a la puerta. No le habla a la gente inconversa, le habla a la iglesia, le habla a los de adentro. Estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, hoy más que nunca ocupamos escuchar la voz del Señor. Dejar el espíritu de apostasía y escuchar la voz del Señor y escuchar su voz, abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre con nosotros y que Él cene con nosotros y nosotros con Él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ay, que hermano, hermana, vivimos en este último tiempo tan difícil, tan complicado, pero ahorita todo esto que está pasando, más que otra cosa, nos está probando si en verdad somos cristianos verdaderos, fieles, o si solamente somos cizaña, o posiblemente, y si somos cizañas, posiblemente nos podemos convertir en apóstatas. Hay que tener cuidado, hay que afirmarnos y hay que amar a Dios. Amén. Amén. Un saludo a la hermana Inés. Amén. Dios la bendiga, que siempre está atenta a los videos que hacemos. También un saludo a mi hermano Gustavo Méndez de Brownsville, Texas. Dios te bendiga. Amén. Gracias por estar conectado, por estar con nosotros. Amén. El pastor Salvador Grimaldo estaba hablando de Bill Gates y su esposa Belinda, que quieren hacer una vacuna, que quieren vacunar. Ahí sí yo te digo, brother, no te dejes vacunar. A mi punto de vista, todo esto es un show. Yo personalmente no me dejaría vacunar por estas personas. Vemos de que Satanás es un engañador, es el que tiene el control. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe del mundo, es el príncipe del aire. ¿Qué es lo que se maneja en el aire? En el aire está lo que es la radio, la televisión, el internet, todo lo que se puede manejar ahí. Satanás es el que controla todas esas cosas. Y estamos en los últimos tiempos. No se deje mover. Abra bien los ojos. El Señor está a las puertas. El año pasado, por ahí en noviembre, octubre, hubo un evento que es el evento 201. Donde supuestamente también se habló de esto, de eliminar gente, de pandemias y tantas cosas. Y bueno, son cosas reales, que están reales, están comprobadas y usted las puede mirar. Lo que sí sabemos es que el Señor está a las puertas y que más que la pandemia, más que las guerras, más que los terremotos y las cosas que van a haber, Jesús se enfocó en no mirar que no sean engañados. Eso es lo más importante en este momento. Es lo más importante. No te dejes engañar. Agárrate del Señor. Agarra la palabra de Dios. Jesús dice que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahí está la clave. ¿Cómo no puedo ser engañado? Pues el Espíritu. El Espíritu dice claramente, dice el apóstol, y dice que el Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 4, déjame leer este versículo que comencé citándolo al principio. Dice, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios. ¿Cómo lo niega? Pues Jesús dijo que por sus frutos las personas
se conocen, ¿verdad? Dice, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es importante de que empecemos a dar frutos. Jesús habló, la palabra de Dios dice que una fuente amarga no puede dar agua dulce, o una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. Cada árbol se conoce por su fruto. Es bien importante que seamos serios en esto y que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que realmente le busquemos y dejemos a un lado nuestras carnalidades, nuestras cosas, ¿verdad? Que muchas veces son las que nos dividen y nos unamos en Cristo, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, si no me equivoco, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El Espíritu es el que nos mantiene unidos para que no nos perdamos en medio de tanto engaño ahorita en este mundo. Amén. La Biblia nos habla, hermano, acerca de nosotros, de cómo debemos de respetar y honrar y orar por nuestras autoridades que nos gobiernan, ¿verdad? Orar por ellos, estar sujetos, no ser personas ¿verdad? Que hagamos alteraciones, que tenemos tratar de alborotar, ¿verdad? Mucho menos, porque pues no, ese no es, Dios no nos llamó para eso. Pero una pregunta un poquito a la vez contradictoria, o no sé, que no podemos de hacer esto. O sea, nos habla la Biblia de que tenemos que obedecer, porque Dios puso la autoridad y Dios puso esto, pero hasta qué tan punto tenemos nosotros que estar sujetos o obedientes cuando la Biblia dice que en los tiempos cuando había una persecución, la primera persecución que tenemos en la Biblia de los apóstoles, cuando se les perseguía, y algunos se encarcelaban, inclusive mataron a algunos de ellos, apóstoles, ¿verdad? Como Andrés y ¿qué hermano de Pedro? Hermano de Pedro, Jacob. Y a Jacob y Esteban, los primeros. Entonces dice que había una persecución donde se les prohibía que predicaran, se les prohibía a ellos que anunciaran este nombre, ¿verdad? Acerca de que Jesús había resucitado, porque pues lamentablemente ellos habían, por eso lo crucificaron, porque quisieron deshacerse de Jesús, pero vieron que no pudieron. En vez de deshacerse de él, pues se multiplicó, porque más gente creía, ¿no? Entonces les prohibimos, te prohibimos que anuncies o que prediques en ese nombre, por favor. No, entonces algunos inclusive les dejaron matar, pero ¿qué decían ellos? Decían, miren, juzguen ustedes, es mejor nosotros obedecer al hombre que obedecer a Dios. Entonces, les decía esta pregunta porque es un poquito media, no es fácil de explicar, pero a la vez, yo creo que hasta qué punto debemos nosotros, estar firmes, hermanos, y mantenernos alerta con lo que está pasando. No podemos tampoco doblar nuestra rodilla e inclinarnos ante todo lo que el gobierno nos ponga, como fue Daniel y sus amigos cuando, ¿verdad?, decían tenían que adorar aquella imagen, y entonces dijeron no vamos a adorar a nadie porque solamente un Dios adoramos, y ellos decidieron no inclinarse ante aquella epidemia, aquella cosa que el que no lo hiciera tenía que enfrentarse a la muerte. Ellos valientemente enfrentaron inclusive la muerte, y el rey se enoja y dice que mandó el horno a quemar o calentar 3 veces más con fuego, porque dice, bueno, pero ellos le dijeron, o sea, firmemente, mira, rey, haz lo que vas a hacer, pero nosotros, dice, creemos en un Dios que salva y que nos puede liberar, dice, del fuego, de ese horno. Pero es más, si no nos libra, sepas, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua, que no vamos a inclinarnos ante tu autoridad, ante todo lo que tú estás, porque va en contra de lo que ellos creían, de sus principios. Entonces, y de eso trajo un enojo tan fuerte al rey, que se enoja y cuánto, y dice que se calentó tanto aquel horno, que de tal manera que cuando tiraban aquellos a esta gente, a sus amigos de Daniel, dice que los mismos que los tiraban a sus soldados, ahí se quemaron ellos mismos, mientras que los que estaban ahí dentro, dice que gozaban, y ellos ni un
pelo ni un cabello de sus cabeza olía a quemado, ni sus ropas. Dicen que estaban... Eso es algo increíble, no sé qué. Amén. Y ya para terminar, hermano, estamos ya terminando a darle aquí el punto clave a todo esto. Así es que muchas gracias a todos, hermanos, a todos los hermanos que están conectados, gracias. Pero por último, no sé qué acerca de esto. Amén, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla en muchas ocasiones acerca de que obedezcamos a las autoridades, ¿verdad? Porque sabemos que Dios las puso ahí, Dios las estableció para el bien, dice Romanos capítulo 13, que son establecidas por Dios para cuidarnos. Pero también el apóstol, ¿verdad? A Pablo a Gálatas, ¿verdad? Dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces podemos ver de que en muchas ocasiones las autoridades, como en el tiempo de la iglesia primitiva, no les permitían que siguieran la fe, la doctrina. Entonces, de una u otra manera, pues ellos tenían que esconderse, tenían que obedecer a Dios o quedar bien con las autoridades. Posteriormente, ¿verdad? En el tiempo de las catacumbas, miramos cuántos cristianos no mataron, no estaban escondiéndose dentro de las catacumbas, porque pues estaban en contra de la autoridad, porque la autoridad decía que César era el Señor, y para ellos, para un cristiano, pues Jesús es el único Señor, y andaban por allá metidos en las catacumbas, y ahí fue donde vino pues el famoso Constantino, que todos lo conocemos, en el año 322, si no me equivoco, 320, donde fue el concilio de... se me fue. No, el concilio de... donde hizo todo el mundo cristiano, se me fue. Y bueno, ¿por qué vino todo esto? Bueno, porque los cristianos estaban allá, el reino estaba pues dividido, porque había sediciones, había tantas cosas, y este hombre dijo, pues si los cristianos son buenos, si los cristianos se aman, si los cristianos obedecen a la ley, como dice, ahorita andan huyendo porque pues nosotros los matamos. Entonces dijo, pues vamos a ser todos cristianos y de esa manera voy a mantener mi reino unido, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a obedecer? Pues ahora sí que, como el apóstol le dice a las mujeres, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 7, o al matrimonio, de que déjenme se los leo para entender esta palabra, que es muy, muy preciosa, que son cosas que tenemos que obedecer hasta, en este caso, el matrimonio, ¿verdad? Hasta la muerte. Estoy en 1 Corintios capítulo 7, voy a leer versículo 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio dicen, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os digo, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Amén. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Entonces aquí como que dice, bueno, si este es el asunto de que tu marido te va a ocasionar se opone a tu salvación, que dice, ¿sabes qué? O los hermanos o yo, o si hay conflicto de esa manera, dice, pues es mejor que si es posible que te separes, pues sepárate, ¿no? Si no me metí en problemas aquí. Pero lo que quiero decir es, tu salvación es primero. Si el gobierno se mete y dice, ¿sabes qué? No sé, no creas en Dios, o si tú
como en muchos lugares, ¿verdad? En lugares públicos que no puedes decir Jesús, no puedes decir Mahoma, puedes decir Lao Tzu, puedes decir, puedes hablar de los hombres sabios, ¿verdad? Del mundo, se me fueron ahorita algunos de ellos. Tú puedes decir cualquiera de esos nombres, pero no puedes decir Jesús, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que Jesús es el único camino y es la verdad y Él es la vida. Entonces tenemos que mantenernos ahí. Va a llegar el día quizás en que nos van a prohibir. ¿Qué debemos de hacer? Seguir a Jesús. No vamos a maldecir, aunque nos maltraten. Los apóstoles en la Biblia estaban en las cárceles, estaban siendo o quizás huyendo también de las autoridades, pero no por eso los odiaban. Ellos amaban a la autoridad, aparte de que eran hostigados por ellos mismos, siempre intercedían por las autoridades. Ese es un cristiano. Debemos de amar a las autoridades, aunque las autoridades no nos amen a nosotros. Amén. Señor Martín. Correcto. Bueno, pues estamos, ¿verdad?, finalizando este tema muy complejo, muy interesante también de los últimos tiempos, de lo que estamos viviendo como cristianos, como iglesia, pero, ¿verdad?, debemos de obedecer mientras, ¿verdad?, esas órdenes no alteren nuestros principios, ¿verdad?, espirituales, nuestros valores éticos, ¿verdad?, espirituales. Tenemos que obedecer. Pues, hermanos, les bendecimos, les agradecemos, ¿verdad?, por estar con nosotros, por atender, ¿verdad?, y vernos por allá a través de estas redes sociales. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesucristo, y pues les agradecemos por todas las opiniones que han puesto por ahí también, ¿verdad?, comentarios. Y en el nombre de Jesús sabemos que Dios está en medio de la tormenta con nosotros, que Él prometió en su palabra: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y no los dejaré solos, dice el Señor. Le dice el Señor a Josué: sé valiente, no temas ni desmayes. Entonces ocupamos ser valentía, que no nos entre, ¿verdad?, la apostasía, que nuestro corazón nos vaya a traicionar. También escrito en la palabra está que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tengamos cuidado y alimentemos bien nuestro espíritu. Seamos firmes, seamos fieles al Señor Jesucristo y honremos al Señor en nuestros corazones. Hermanos, Dios los bendiga, y pues un placer tenerlo con nosotros. Este tema está muy vasto, que quizá, ¿verdad?, en otro momento podemos seguir abordándolo, pero por el tiempo pues estamos concluyendo. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios mucho les bendiga y estén bien. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Y los que están por ahí en su casita, únanse con nosotros en esta oración y vamos a seguir orando, a unirnos, para que Dios en medio de todo esto nos mantenga unidos y fortalecidos en su palabra. Gracias, Jesús, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, ante gloria, honra y alabanza, Señor. Tu Te pueblo pedimos, te Padre necesita, Santo, Señor. Señor, Dios mío, Tu pueblo Señor. necesita de ti, Padre Señor. Santo, Señor Jesús, Necesitamos. ahora nuestro entendimiento y entendamos, Señor, el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Aviva tu obra en Estamos medio viviendo de en los tiempos difíciles, Jesús. Padre Santo, Señor, donde, Señor, hay tantas restricciones, Padre Santo, Señor, aún, Padre, para congregarnos Llénanos y de para, tu Dios mío, presencia, Señor, Jesús. poder, Padre Santo, Señor, mostrar nuestra fe, Oh, Señor. bendito eres Padre por los Santo, siglos Señor de Jesús, los que tú, siglos. Dios mío, Señor, Gracias, Jesús. puedas, Padre Santo, Señor Jesús, aleluya, en Bendice medio de mis todo esto, hermanos. Señor. Padre Bendice Santo, mis Señor hermanos. Jesús, fortalecer la Bendice fe, mis Padre, de hermanos, tus Señor. hijos, Señor. Que no desmayemos, En que el no, nombre Dios mío, glorioso Señor, de que Jesús nos demos por de vencidos. Nazaret, Señor. Que no nos Bendice, inclinemos hacia llénanos las cosas de de este tu mundo, presencia, Señor. Jesús. Que no nos inclinemos, Padre Oh, Santo, a lo que este mundo Rama, quiere, Sala, Padre, que Mala, aceptemos, Sala, Padre Mala, Santo, Mala, Señor, Sala. todo movimiento, Señor Jesús, de este mundo, Sí, Señor. Señor Jesús. Toda, Padre Santo, agenda de este mundo, Señor Muévete, Jesús. Señor, en Que el Dios mío, nombre nosotros nos glorioso mantengamos de firmes Jesús. en tu palabra, Señor. Y que en medio de todo esto, Señor, Gracias, Jesús. creamos que tú vas con nosotros, porque tu palabra dice que perseverar hasta el fin, aleluya. será salvo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Muchos saludos. Saludos. Dios los bendiga. Gracias.